Estimadas amigas, estimados amigos de Sexta Visión, nuestro muy querido canal regional y regionalista. Un gran abrazo virtual para todas y para todos. Estamos aquí en una nueva edición de su programa Conversando y obviamente lo vamos a hacer así. Vamos a conversar con un distinguido invitado que luego les voy a presentar. Mis sentimientos al comienzo de este programa, desearles a todas y todos ustedes que se encuentren muy bien, agradecer vuestra generosa teleaudiencia. Recibimos muchos comentarios, generalmente constructivos, los cuales agradecemos, por supuesto. Se va a ir mejorando cada vez las cosas. Así que quiero decir que me siento muy agradecido y muy complacido de estar una vez más aquí en Sexta Visión, iniciando una nueva edición de Conversando. Nuestro invitado de hoy es un distinguido colega de quien les habla. Es don Gabriel Domínguez Valdés, abogado de la Universidad Católica y que es ni más ni menos que candidato a consejero constitucional. Es decir, se ha presentado ante el electorado de nuestra región para poder ser electo como miembro de uno de los 50 participantes del Consejo Constitucional llamado a redacción al nuevo proyecto de Constitución que será sometida, como ustedes saben, a plebiscito en diciembre próximo. Para nosotros es un gran agrado, Gabriel, tenerte por acá. Te damos una muy cordial bienvenida. Por supuesto, nos interesa mucho conocer tus ideas, tus opiniones y te dejo aquí para que saludes a nuestra teleaudiencia que va a estar muy complacida contigo, no me cabe duda. Bueno, muchas gracias don Mario por la invitación y al canal Sexta Visión y darle un gran saludo a todos los televidentes del canal y también un especial saludo a las mujeres que ya se viene el Día Internacional de la Mujer. Así es, pues mañana es el Día Internacional de la Mujer, así que abrazos a todas las mujeres y ya vamos a hacer algunas palabras un poquito más de fondo, Gabriel, tú y yo, porque nos interesa que las mujeres sepan el pensamiento de Gabriel frente al procedimiento electoral que va a enfrentar. Ahora bien, la primera pregunta es más o menos obvia. Cuéntanos, ¿cuál es tu vocación? ¿Qué vocación te trae a presentarte como candidato a participar en este proceso constituyente? ¿Por qué Gabriel Domínguez Valdés, abogado de la Católica, quiere ser consejero constitucional? ¿Qué te trae a esto? Bueno, tú usaste una palabra que se llama vocación. Vocación, llamado. Que efectivamente viene del latín vocare, llamado. Sí. Entonces, evidentemente, mi teoría, y obviamente voy a ser muy sucinto en mis palabras, algunos nacen con el llamado, no sé, a las artes, al espectáculo, al deporte, a la amistad, a diversas profesiones, y yo creo que tengo el llamado a la política, que en los clásicos era el arte del bien común, ¿no? Que hoy día la política está muy denostada, pero son cosas del lenguaje. Yo creo en la política como el bien común que nos debemos todos, digamos. Y hay gente que se dedica especialmente a ese bien común, que deben ser los políticos, ¿no? Y en este caso creo yo que el bien común de escribir una nueva constitución, yo soy abogado, por lo tanto para un abogado es como un sueño escribir las leyes fundamentales de la República, pero enfocado en el bien común. De nada sirve hacer una ley fundamental que no nos sirva de nada. Así es, pues, ni más ni menos. Ahora dime, ¿cuál es tu perfil personal? ¿Tú eres casado, soltero, tienes familia? ¿Cuáles han sido tus actividades? ¿Solamente el tema de la política o tienes otras actividades que además hayas desempeñado? Me interesa que todos te conozcan lo mejor posible. Ya, mi estado civil, como dicen, estado civil, sí. Es casado, como decimos en las escrituras públicas. Me casé en enero de este año por el civil. Felicidades, pues hombre. Muchas gracias. Bienvenido al club. Efectivamente. Y me caso el 18 de marzo, es decir, próxima semana por la iglesia. Por la iglesia. Por la iglesia católica. Así que mi profesión es de abogado, tengo una oficina de abogados que se llama Domínguez y Compañía. Bien. Está un hermano que es socio, me dedico al área tributaria en esa oficina, pero últimamente, como siempre, lo que tú decías de la vocación, fui asesor parlamentario. Ah, bien. Hasta el día de hoy, de asesor parlamentario de la bancada del Partido Republicano. Del Partido Republicano, bien. Entonces ahí evidentemente gané mucha expertise en algo que, como te decía, que queremos todos los abogados, en potencia, digamos, pero lo que queremos es saber cómo se inicia una ley, el proceso de formación de la ley, que es uno de los primeros ramos que te enseñan, y la labor parlamentaria de eso. Artículo primero del Código Civil, estamos definiendo la ley, ni más ni menos. Notable. Partiendo de ahí. Sí, así que en la labor de
¿cómo se llama? De confección de leyes, también es lo que me dedico, y también hablar un poco de la tradición que tú nombras también, y como, bueno, después vamos a hablar de Bernardo Higgins, la historia de uno. Mi abuelo era del Partido Liberal, que se llama Fabio Valdés Larraín, y tenía mi tío abuelo, que fue el último presidente del Partido Conservador, que se llama Luis Valdés Larraín. Entonces, desde luego, un tronco conservador liberal de derecha, de ahí viene mi familia. Uno acoge esa tradición, a veces uno la puede aceptar o rechazar. Yo la acepté, obviamente enriqueciéndola con la propia experiencia. Obvio, eso es lo sabio. Efectivamente, y por eso que estoy aquí también. Uno viene, siempre lee a la familia, en mi caso la fe, la formación, agradezco a mis papás. Y yo tengo 11 hermanos, también, o sea, somos 11 en total, como familias antiguas. Y mi mamá son 13 hermanos, tengo 90 primos hermanos por solo ese lado. O sea, a la antigua. A la antigua, efectivamente, algo de tradición. Muchos años atrás era tradicional que uno tenía muchísimos primos, porque todas las familias tenían varios hijos, por supuesto. Y cada hijo, a su vez, una buena cantidad de otros tantos retoños. Eso ahora se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo, son sí. Los viejos troncos familiares. Bueno, efectivamente. Pero dime una cosa, tú quieres ser consejero constitucional. ¿Y qué es esto del Consejo Constitucional? Porque mira, no me vas a creer, pero hay mucha gente con la que conversamos todos los días no tiene muy claro qué es esto del Consejo Constitucional, qué significa exactamente, cuál es su tarea, hacia dónde apunta. Quiero que sobre eso nos des tu visión personal, cómo lo ves tú, cómo lo sientes tú, qué es para ti este Consejo Constitucional y cuál va a ser la labor exacta, porque así difundimos a nuestras amigas y amigos de Sexta Visión este tema que es tan relevante. Bueno, yo voy a explicar un proceso que no estaba de acuerdo, pero como uno eso cree lo vamos a conversar también. Sí, por supuesto. Pero como uno cree en el Congreso Nacional y en el Poder Constituido, vamos a explicar qué es lo que estatuyó el Congreso Nacional. Sí. Y obviamente lo obedecemos, porque al Congreso se le obedece. El Congreso Nacional, entonces, en este nuevo proceso, estatuyó 3 órganos distintos para confeccionar una nueva constitución o una nueva propuesta de constitución, porque finalmente... Propuesta de constitución, que hasta ahí nomás. Sí, propuesta de constitución porque va a ser plebiscitada. Sí. El primer organismo, que se llama el Comité de Expertos, son 24 personas nombradas por el Congreso que redactan un borrador de constitución. Ese borrador después va a otro organismo, que es el Consejo Constitucional, que lo componen, digamos, si no mal recuerdo, 50 personas elegidas por cargo de elección popular, 50. Como si fuera una elección senatorial, y ellos reciben la propuesta y van votando los diversos artículos por separado, aceptándolos o rechazándolos, proponiendo cambios. Una vez que se proponen estos cambios, o se rechazan artículos, se forma un órgano mixto entre el Comité de Expertos y el Consejo Constitucional para finalmente votar la norma que se trate. Y por último, hay un comité de admisibilidad, que es un tercer órgano, que no redacta la Constitución, pero sí se encarga de velar por lo que se llama los 12 bordes o principios constitucionales que acordó el Congreso también. Entonces, para que no se salga ninguno de los 2 órganos de los 12 principios que estatuyó el Congreso para digamos, ¿cómo decirle?, este proceso constituyente. No sé si queda bien explicado. Sí, vamos a ir... conversando y desarrollando, pero lo que yo quería consultarte desde el punto de vista de la contingencia es lo que tú dejaste dicho de pasada, que tú eres republicano, el Partido Republicano no estuvo de acuerdo con este proceso, este segundo proceso. Y por eso me interesa saber por qué tú participas si tú se supone que no estuviste de acuerdo con el proceso. Sí. No deja de llamar la atención, ¿no es cierto? Y es bueno conocerlo. Efectivamente, una muy buena pregunta, me la han preguntado varias veces, sí. Y es lo que decía al principio, un poco como introducción. Yo voté 2 veces rechazo, yo no creía en el primer proceso porque me parece que se originó de la violencia, y evidentemente fui parte del 64% o 62% por el rechazo de salida. En este nuevo proceso, nosotros no estábamos de acuerdo, pero lo que dije al principio, evidentemente uno como republicano, y no como republicano, sino como todo ciudadano chileno, tiene que obedecer al Congreso, que es el poder constituido, digamos, y el Congreso dispuso este nuevo proceso. Por lo tanto, nosotros estuvimos en desacuerdo, hicimos todas las herramientas democráticas posibles para bajar este proceso, pero finalmente las mayorías políticas las tenían otros conglomerados, Chile Vamos, Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático, que son los que llevaron este acuerdo. Por lo tanto, me parece que no es contradictorio estar en contra del proceso y después participar en él, toda vez que al final uno obedece al Congreso.
o si no uno sería un revolucionario, digamos, esa sería la alternativa para combatir este proceso y obviamente no lo somos. Me hiciste acordar esa frase que dijo John Kennedy en uno de sus tantos discursos tan motivadores, que dijo, abro comillas, todo ciudadano tiene el derecho de discrepar de las leyes que rigen en su país, punto. Pero eso no lo libera de su obligación de cumplirlas. Cierro comillas. Porque hoy día observo mucha gente que dice que no estoy de acuerdo con esta ley y no la cumplo. Momentito. Si estamos en un Estado de Derecho, hay que cumplir la ley, guste o no guste. Y partiendo, obviamente, por quienes ejercen el poder. Es un tema de la mayor. Lo dijo John Fitzgerald Kennedy, que supongo que nadie pone en duda sus condiciones de demócrata ejemplar, ¿no es cierto? Y que murió además asesinado lamentablemente. Bueno, mira, tenemos claro de que se aprobaron 12 principios, ¿no? Sí. 12 principios, una docena, que deben estar necesariamente incluidos o incorporados en el proyecto de constitución que se le ofrezca al país. Y uno de ellos es el que ha generado mayor dudas o incertidumbre. Yo haré la parte pertinente. Dice, Chile es un Estado social y democrático de derecho. Y esto del Estado social y democrático de derecho, si bien es cierto que se agregan algunas limitaciones, pero abre un escenario tan grande, entonces yo quisiera saber cómo entiendes tú esto del Estado social y democrático de derecho, cómo vas a votar tú como consejero constitucional cuando haya que analizar el detalle de este principio y transformar el principio en normas, en reglas, ¿no sé? Articulado. ¿Cuál es tu posición? Es un tema súper técnico. Estamos todos confundidos, parto yo por decir. Sí, es un tema súper técnico porque es lo que se llama técnica jurídica. Sí. Finalmente, un dato, por ejemplo, se dice mucho que la Constitución vigente es neoliberal o, digamos, consagra el principio de subsidiariedad, y finalmente el principio de subsidiariedad no está nombrado en la Constitución vigente, no lo está nombrado. Sin embargo, de muchas de sus normas se desprende el principio de subsidiariedad. En este caso, el Estado Social de Derecho postula estos principios porque después viene más explicado. En el fondo se consagran muchos derechos sociales, y eso yo voy a hablar un poco de los derechos sociales, de por qué no estoy de acuerdo con ese concepto de derecho, y obviamente se superpone la política al cumplimiento de estos derechos sociales. Por ejemplo, el derecho social a la vivienda, evidentemente el Estado tiene que asegurar eso, y ahí obviamente se discute cuál es la participación del privado, cuál es la participación del Estado. Ese, digamos, principio asegura la participación público-privada. Eso me interesa mucho porque a mí me gusta mucho la colaboración pública-privada, pero también la colaboración pública-privada tiene sus trampitas. ¿Quién va primero? ¿Los privados o el Estado? Y hay ciertas áreas que evidentemente el Estado va primero, creo yo, en la seguridad nacional, por ejemplo, el cuidado de la frontera. Va el Estado primero, no le vamos a encargar el cuidado de la seguridad a una empresa privada. Pero a mí me genera desacuerdo, digamos, que el Estado se encargue de las casas, de la economía, de los alimentos y no los privados en primer lugar. Yo creo que el Estado lo debe ayudar, evidentemente, y así por lo demás lo dispone la Constitución vigente. Pero a mí me gustaría que el Estado se aboque a hacer bien sus tareas, digamos. Y eso no significa un Estado social de derecho, sino que un Estado de derecho, que es que el Estado resguarde la frontera, dé buena justicia, castigue a los malos, digamos, tenga las cárceles con los delincuentes, y esas tareas no las está haciendo. Por lo tanto, obviamente yo no estoy de acuerdo con este principio porque le estamos dando tareas al Estado, a un Estado que para mí es incompetente. No sé si le respondo. Mira, este tema de la vinculación o la relación Estado-mercado, que son los dos grandes gigantes, me hace acordar, y voy a citar otra frase que la dijo Deng Xiaoping, que tenía este porte, era un enano, y construyó la China gigantesca que hoy día tenemos, y una China que va hacia el capitalismo. La rescató del comunismo, ¿cierto? Y cuando se hablaba de esto, dijo que estaban construyendo un socialismo de mercado. Fíjate, socialismo de mercado, qué cosa más extraña. Y cuando se le preguntó, dijo, mire, dijo, a mí no me importa si el gato es blanco o es negro, solo me importa que case ratones. Y con eso dejó claramente establecido que si el mercado le servía, le importaba un ramo ser comunista teóricamente y usar el mercado igual. Y esta relación Estado-mercado es lo más difícil de equilibrar, pero los dos son indispensables. Y tiene que haber una adecuada coordinación
que se aproveche la potencialidad de ambos para llegar a la gran meta, que es el país más próspero que podamos construir, lógicamente. Notable, estoy muy de acuerdo con usted y a mí me gustaría agregar un tercer actor que es la sociedad civil. Está el Estado, el mercado y la sociedad civil. Creo yo que en los últimos 30, 40 o 50 años, y sobre todo por la Guerra Fría, se habló mucho de mercado o del Estado, que estaba uno contra el otro. Así es. Hoy en día ya no estamos en la Guerra Fría, sabemos que los dos colaboran. Esa es la colaboración público-privada famosa del cual se habla. Un ejemplo concreto es la reconstrucción post-terremoto del 2010, que estuvo también Desafío Levantemos Chile, por ejemplo, una fundación. Entonces la fundación, por así decirlo, es la sociedad civil, porque es una institución jurídica sin fines de lucro. Por ejemplo, acá en la región fueron muy importantes los maristas, por ejemplo, una orden religiosa. Los mochos. Efectivamente. Los mochos, como le decimos cariñosamente, los mochos. Efectivamente, y ellos eran parte de la sociedad civil, es decir, ellos no cobraban, pero tampoco eran estatales. Entonces falta mucho, digamos, que rescatar en esta nueva constitución eventual, que acordémonos, la consagración de la participación de la sociedad civil, ¿no? No solo Estado, sino mercado y sociedad civil. Un ejemplo pequeño es que, no sé, el cobre, me gustaría que participen tanto el Estado, está Codelco, pero el mercado, ¿por qué uno de los privados se puede meter en Codelco? Y por último la sociedad civil, que es la región. La sociedad civil claramente tiene que tener más participación en las ganancias que darse las ganancias en la región. Eso es lo que propongo un poco de estos tres gigantes que se combinan. Es un tema medular que define el nuevo orden social y económico, si es que hay un nuevo orden, obviamente. Ahora, una cosa llamativa en este proceso, y también me interesa tu opinión, es que va a haber un anteproyecto, ¿no es cierto?, preparado por esta comisión técnica de 24 miembros que tú dijiste, que entiendo que comienza ahora luego ya a funcionar, ¿no es cierto?, a redactar. Va a haber un anteproyecto. Por tanto, el Consejo Constitucional va a recibir un anteproyecto preparado. ¿Cuánta incidencia tiene el Consejo Constitucional para modificar ese anteproyecto? Sea en favor de tus posiciones personales, sea en contra de tus posiciones personales, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú que eso, estamos hablando en teoría porque esto no camina todavía, sí, estamos en lo que se ha escrito, pero ¿cómo lo ves tú, cómo lo visualizas? ¿Cuál sería tu conducta en ese caso? Yo creo que la incidencia es poca, hay que decirlo, porque acá la batuta la lleva el comité de expertos, que son estas 24 personas que redactan la Constitución, porque ellos son los que la redactan. El Consejo Constitucional solo aprueba o rechaza las normas que le da el, digamos, comité de expertos, o ya se me olvida el nombre del órgano, pero estos 24 expertos, efectivamente. Los 24 monos sabios. Efectivamente, los 24 sabios. Por tanto, va a depender un poco también del Consejo mismo, de este órgano, de sus integrantes, si aprueban o rechazan las normas que se les trae. Yo obviamente voy a aprobar lo que sea bueno y rechazar lo malo, porque uno tiene razón para discernir lo bueno de lo malo. Y qué decir de eso, que bueno, depende del futuro, que nada, como tú decías, nadie lo sabe, porque el Consejo puede rechazar todo, si le das la gana, digamos, si todos nos ponemos de acuerdo. Podría producirse una situación que no sé si está pensada, pero ¿qué pasa si de repente entiendo que el quórum son 3/5? Si 3/5 dicen, no, esta norma no me gusta, quiero eliminarla. ¿Se puede o no se puede? Hay dos quórums diferentes uno es que es el para aprobar y otro para rechazar. Difundirlo. No sé. El quórum para aprobar, ya no me acuerdo, pero puede ser 3/5 para aprobar y 2/3 para rechazar. Entonces, evidentemente, las normas, digamos, se tienen por aprobadas, digamos, si es que no alcanza el 2/3 del rechazo. Es más fácil, por lo tanto, aprobar las normas que vienen que rechazar. Así pareciera que debe ser, sí. Pero tú sabes que en el mundo de la política es como cuando uno escribe un libro, los que lo leen a veces lo entienden de una manera totalmente distinta a lo que uno quiso decir, porque cobra vida propia. Y pasa con las leyes, ¿no? Sí. Cobra vida propia, la ley de repente se entiende exactamente de un modo diferente. Entonces ese es un tema bastante relevante y que deja alguna dosis de incertidumbre, porque si algo penoso pudimos presenciar en la fenecida y pasada Convención Constitucional fue el hecho de agregar un articulado absurdo, temerario, ajeno a la realidad, contrario a lo que es nuestra historia, nuestras tradiciones, y que bueno, terminó tan penosamente como terminó, pero se dio un mal ejemplo. Entonces no quisiéramos por ningún motivo que volviéramos a encontrarnos pronto con un forcejeo
similar que dé una mala señal al país, ¿no es cierto? Sí. Sí, yo quiero decir 2 puntos, si me permite, ¿Cómo no? de eso. Bueno, primero, es evidente que nosotros los republicanos, y esperemos que todo ciudadano que vaya al Consejo Constitucional, tiene que evitar la Constitución que nos propuso la izquierda la convención pasada, porque hay que decirlo con toda su letra, y esto no es de mala fe, a mí siempre me gusta ser muy estricto en el lenguaje. ¿Sí? Eso fue una constitución de izquierda, o sea, los ciudadanos tienen que saber qué es lo que propone la izquierda cuando tiene todo el poder, cuando no tienen lo que ellos llaman los contrapesos, por eso que ellos querían eliminar el Senado, por ejemplo. A la izquierda no le gustan los contrapesos de los check and balances, como le dicen los gringos. Sí. Ellos tuvieron todo el poder y nos dieron la constitución que ya todos conocemos, ¿no? Que eliminaban el Senado, eliminaban, bueno, las regiones, digamos, todo el sistema. Transformaba el Senado en una curiosa cámara de regiones que no servía para nada, no tenía facultades para nada. Porque precisamente ellos no querían el Senado, que es una institución, bueno, que ya 200 años, y otras muchas cosas. Y también pifiaron la bandera, el himno nacional, finalmente igual lo pusieron en la norma, pero en lo hecho igual la violaban. Entonces eso es lo que los ciudadanos deben esperar de este nuevo proceso, y por lo mínimo de mí, que soy del Partido Republicano, pero como digo, esto también es transversal para todo tipo que tenga el sentido común, de evitar la constitución pasada de izquierda que se nos propuso. Sí. Una vez dicho eso, depende, los contratos se interpretan de buena fe. Ya no sé si esto lo dice el código o es una interpretación mía del código, pero hay una norma parecida, ¿no? Es un tema discutible porque te fuiste a los contratos y estamos hablando aquí de derecho público. Sí, pero esto es un pacto. Finalmente la política se trata de pactos. Yo pacto contigo y se te dan, digamos, potestades públicas, y más allá que sea contrato o no, todo se debe ser cumplido de buena fe. ¿A qué me refiero? Si a ti te dan un poder muy grande, a que a los 24 expertos, de hacer una constitución, bueno, evidentemente ellos tienen que ver la elección de constituyentes también, porque eso es lo que dice el pueblo, por así decirlo. Entonces tienen que ver cómo viene el Consejo Constitucional y hacer una constitución conforme a lo que el Consejo quiera. Porque si el Consejo no le gusta, en el fondo, hace una constitución los 24 expertos a espaldas de la ciudadanía, por así decirlo, de lo que quiere la gente, porque, ojo, mucha gente no quiere el proceso, por ejemplo. Ya lo sé. Mucha gente quería un plebiscito de entrada. Entonces, yo lo pedí en los medios de comunicación así, que tenía que haber un plebiscito de entrada. Si el anterior proceso murió, feneció. Yo no entiendo por qué estamos hablando en un segundo proceso. Feneció. Bueno, pero ya estamos en él. Por lo tanto, efectivamente, los 24 expertos yo creo que no pueden abusar de esa condición. No estoy deslegitimándolo ni cuestionando su legitimidad, pero como ya sabemos que no se plebiscitó, que mucha gente no quiere este proceso, ellos tienen que atender a la elección de consejeros. Yo creo que eso es clave para no abusar de las instituciones, y esos dos órganos de buena fe tienen que conversar. Y esperamos que no se produzcan roscas, digamos, aunque se producen, pero que prime la buena fe y el sentido común. Siempre lo va a ver, y ya te deseo la mayor de las paciencias, porque espero que seas electo. Y te vas a tener que gastar precioso tiempo escuchando una serie de discursos seguramente horrorosos, de malos, de antipáticos, y que el Señor te dé mucha fuerza para eso. Gracias. Porque, sí, muchas gracias, realmente sí. Y así es, cada vez que hemos participado, yo en medio he participado en diversos organismos que se han dictado normas, y resulta que pasa eso, estar escuchando esta lata repetitiva, y todos quieren oírse 3, 4, 5 veces lo mismo. Paciencia, pero fuerza, que es lo que interesa. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto, queridas amigas, queridos amigos. Vamos y volvemos en un santiamén, no se nos vayan, regresamos. Las noticias de tu región desde ahora en plataformas digitales. Conéctate diariamente desde cualquier dispositivo y mantente al día de lo que pasa en tu región. Sexta Visión Noticias, todos los días a las 21:30 horas. Pasa en tu región, pasa en Sexta Visión. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, ya estamos de regreso. Hemos vuelto, estamos con ustedes en su programa Conversando con su amigo Mario Barrientos Bosa, y lo estamos haciendo con nuestro distinguido invitado don Gabriel Domínguez Valdés, con quien estamos llevando una conversación que espero que sea gratificante para cada uno de ustedes y además ilustrativa acerca del proceso constituyente en que estamos inmersos como país en el día de hoy. Mi estimado Gabriel, como estamos a 7 de marzo, día en que estamos grabando este programa,
y mañana 8 es el Día Internacional de la Mujer. Yo te voy a rogar que tengas la paciencia de escucharme una pequeña intervención que traje aquí, en homenaje a la mujer, y que luego conversemos sobre ese tema, porque creo que la mujer en el proyecto constitucional debe tener una posición muy relevante. Y dice así: el 8 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer. En todo el planeta es una jornada de reconocimiento hacia el rol relevante que cumple la mujer, en todos los confines y en todas las latitudes, así como un momento de reflexión acerca de la evidente deuda que todavía tenemos con las madres y las trabajadoras. La historia patria nos muestra ejemplos de grandes mujeres que en los campos de la política, de la literatura, de las ciencias, del liderazgo sindical, de las profesiones, de las artes, de la judicatura, de las Fuerzas Armadas, en la guerra y en la paz, han dejado ancha huella y nos han enorgullecido como país y como raza. Nombrarlas a todas es imposible, pero sabemos quiénes son, están en nuestra memoria y les rendimos hoy un homenaje de admiración y cariño. Pero más allá de los reflectores de la vida pública, de la efímera fama, es necesario poner los ojos en la humilde y desconocida mujer. Esa que no está en los diarios, ni en la televisión, la que no aspira a mandar el país, sino a educar a sus hijos. Aquellas que no escriben, sino que hacen poesía día a día con su amor. Aquellas que solo mantienen familias numerosas, con un coraje que sobrescoge. Aquellas que dibujan con el dinero para alimentar y vestir a su familia. Aquellas para las cuales cada día es una jornada agobiante de desempeño laboral, trabajo hogareño, atender al marido o a la pareja y a los hijos, sacrificar una vida entera en pos del ideal de ser madre y compañera ejemplares. Muchas veces, y esto lo digo con tristeza, sin siquiera recibir una caricia ni una palabra amorosa, que es el mejor premio a tanta devoción. A esas mujeres anónimas, que son el eje rector de nuestra sociedad, que son nuestras madres, esposas, hijas, hermanas, novias, compañeras, dirigimos estas líneas de recuerdo y saludo. Les enviamos un abrazo cariñoso, reconociendo y agradeciendo sus virtudes, bendiciendo a aquellas que ya no están con nosotros en este mundo, como acontece con mi inolvidable madre, pero que se ganaron nuestra alma entera. Este onomástico es propicio para saludar con gratitud y admiración a la mujer carabinera, que en las calles llenas de peligro y de violencia aporta su patriotismo y su vocación en pos de contribuir al orden público. Y le dedico este breve poema que se llama Mujer del uniforme verde, que dice así: Mujer del uniforme verde, que cubres tu femenino cuerpo con la capa del honor, recibe mi homenaje con emoción. Mujer que sin dejar de ser mujer, eres capaz de ser fuerte, de imponer la ley, de cumplir el mandato divino. Dios ama el orden, es tu deber. Mujer que luego de dulcemente amamantar la criatura bella, surgida de tu seno, la dejas junto a tu amado para cumplir con tu deber. Mujer que sientes en tu alma el clarín que grita, la patria está primero, y sales con orgullo a trabajar. Mujer que como tal sabes también de lágrimas, de secretos dolores, de incomprensión y desdén. También tu alma se ilumina como una estrella cuando recibes el fruto hermoso del amor. Mujer del uniforme verde, orgullosa de tu vida y de tu ser, recibe nuestro homenaje sentido salido de lo hondo del corazón. Muchas felicidades, mis queridas amigas carabineras, que mucho las admiro, respeto, y que tengan un día, ojalá reconocido, Internacional de la Mujer. Ese era mi homenaje, mi querido Gabriel. Tremendo homenaje, voy a quedar porque corto. tenemos que realzar a la mujer. Sí. ¿Cuál es tu posición en el proyecto que vas a contribuir a escribir sobre el rol de la mujer? Interesante. Ya que estamos hablando de este tema, vamos al grano. Al rol de la mujer. Primero dar un saludo a todas las mujeres. Por y estaba pensando sobre todo en el poema que decía la mujer oculta, la dueña de casa. Sí. Que la hegemonía liberal siempre dice, bueno, crea como un prototipo de mujer, ¿no? Sí. Que sale de la casa y que lo respeto, digamos, la mujer que trabaja también fuera. Pero también sabemos que hay muchas mujeres que trabajan mitad de tiempo fuera y mitad en la casa.
o todo el tiempo en la casa, ¿no? Que es una labor increíble que sirve a toda la sociedad, así que hay que agradecer a las mujeres. Cicerón tenía una palabra muy pequeña que es: la familia es el vivero del Estado, o sea, donde los ciudadanos, digamos, se forman en un viverito que es la familia, que es la casa, y ahí la mujer obviamente cumple un rol fundamental, ¿no? Respecto al rol de la mujer, yo creo, al contrario de la ideología imperante, que la mujer es distinta al hombre y tiene una mirada distinta, por lo tanto tiene que estar, porque son miradas complementarias y son miradas que complementan y que completan un mundo. Bien. Por lo tanto, no puede estar solo la mirada del hombre, también tiene que estar la mirada de la mujer. Es evidente, en toda institución tiene que estar la mirada femenina, no solo la mirada masculina, pero siempre en una complementariedad y no en una guerra de sexo, de género, que es lo que nos propone algún tipo de feminismo radical del cual estamos acostumbrados. No sé si me explico con lo que yo quise decir. ¿Partidario del paritarismo? No, no soy partidario de la paridad, porque a mí me parece que en las elecciones populares uno debe salir independiente de su sexo o condición, tampoco así como otros criterios, no solo, digamos, sexo, hombre, mujer, blanco, negro, alto o bajo, sino que los criterios son el mismo voto. Por lo tanto, no es discriminación no tener paridad, sino que lo único que debe mandar, por así decirlo, es el voto popular, y ahí está, digamos, las normas, digamos, de financiamiento electoral, del sistema de elecciones populares y escrutinios que definen esas normas objetivas. Por lo tanto, me parece que no debería haber paridad. Y si hay más mujeres, que haya más mujeres. En la última elección la paridad sirvió más a los hombres que a las mujeres, por si acaso. ¿Cómo podemos asegurar constitucionalmente la igualdad exacta de derechos en la práctica? Porque todos sabemos que, en virtud de que el mercado es implacable en sus calificaciones, normalmente la mujer hoy día en igualdad de cargo y de preparación tiene un 20 o un 25% menos de remuneración. ¿Tú crees que eso se puede regular constitucionalmente? Con lo No. cual vulneramos el mercado, por supuesto. No, yo no creo que las leyes hagan realidad, las leyes regulan, y si la ley dice que todos somos iguales es evidente, pero eso se tiene que cumplir, y se cumple en un mero saludo. Por ejemplo, la gente hoy día no se saluda, y eso evidentemente, si bien la ley dice que todos somos iguales, todos nos hacemos libres e iguales en dignidad y en derechos, en los hechos eso no se cumple, y para que se cumplan los hechos, eso es la política, no la Constitución. La Constitución estatuye las leyes fundamentales por las cuales se guía la política, pero es la política la que tiene que ir logrando más prosperidad, evidentemente, más igualdad, más libertad, y es la política la que se encarga de conjugar esos diversos bienes. A veces la libertad con la igualdad no van, a veces hay sociedades que quieren ser más iguales, otras que quieren ser más libres, y eso depende de la política. Por lo tanto, volviendo a la pregunta, yo no creo que la Constitución asegure todas las cosas, digamos, es la política la que lo asegura y la convivencia diaria entre nosotros. ¿Cómo no? Te lo digo porque ayer, viendo unos programas en un noticiero europeo, decían que el gobierno de Pedro Sánchez en España ya tenía prácticamente aprobada una ley en que todos los directorios de las empresas privadas y públicas tenían que ser paritarios, ¿no es cierto? O sea, mitad hombre y mitad mujer, una revolución. Entonces, si la madre patria va caminando para allá, que nuestra madre patria, claro, que con un gobierno socialista, pues, Sí. bastante autoritario, ¿sí? No se confunde socialismo con que te tiemblen las manos cuando hay que detener la violencia. No, para nada. Y a propósito de violencia, ¿va a haber una prohibición a la violencia clara y categórica en la Constitución? Yo repito, evidentemente la ley fundamental se debe obedecer y la ley fundamental debe proteger los derechos del ciudadano, del hombre, que ahí está el derecho a la vida, la libertad, la seguridad. O sea, esos son... Pero se debe prohibir la violencia categóricamente, Es que tanto en la lucha partidista como en los hechos fácticos de la vida real. Desde luego, digamos, la violencia es contraria a los derechos fundamentales, como digo, el derecho a la vida. Hay una violencia que es la violencia legítima que tiene el Estado, que yo sí creo en ella. El uso de la fuerza legítima, sí. Efectivamente. Pero para eso lo financiamos, nos cuesta miles de millones de dólares. Y bueno, decía Max Weber, una famosa definición, que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, y yo creo que en la sociedad moderna eso es clave, porque ya vimos con el estallido social, yo le llamo revolución, que se suspende el orden y ahí ya es la ley del más fuerte y te toman calles. Volvemos al oeste, claro, el Far West. Efectivamente. Por lo tanto, yo creo que es clave legitimar las instituciones. Eso es evidente que una constitución, a ver, digamos las cosas como son, cuando las constituciones se respetan a sí mismas y son serias y escuetas, yo creo que ahí nace el orden.
porque desde la Constitución pasada, siempre vamos al contraejemplo, pero es que es lo que tenemos para ilustrarnos. Ese era un reglamento, no era una constitución. Efectivamente. Y era un programa de izquierda, como tú dijiste, levantado. Yo lo que planteo, mi estimado Gabriel, es que debería haber una norma clara, precisa, en orden a que la violencia inhabilita la participación en la vida pública y dejarle abierto al Tribunal Constitucional la facultad de que pueda derechamente declarar que determinados movimientos, partidos, organizaciones, si propugnan la violencia como medio de conquistar el poder o de presionar al poder o de atentar contra el Estado, podrían ser declarados inhabilitados, ¿no es cierto? Eso Sí. ya no lo tenemos en la Carta del 80. No lo tenemos en la Constitución vigente, Sí. pero yo adhiriendo a tu punto de que las leyes fundamentales deberían proscribir los partidos violentos, de nada sirve si es que estas leyes fundamentales lo declaran así, si es que no se cumple. Te doy Tiene alguna que haber un norma. Tribunal Constitucional sólido. Sí, y el tribunal, bueno, y por eso están las instituciones. Y que lo querían demoler ya. Sí. Y las instituciones también se pueden ir corrompiendo por dentro. O sea, el último Tribunal Constitucional claramente estaba corrupto, no en el sentido, digamos, coloquial del término que se ve como dinero, sino Sí. que la corrupción es que no cumple con su función. Y es evidente que el Tribunal Constitucional ya estaba como una lucha partisana y no evitó, por ejemplo, los retiros. Uno de los retiros el Tribunal Constitucional no lo evitó. Entonces, porque no está cumpliendo con su labor. Entonces, a mí... Claro, eludió el pronunciamiento, esa es la verdad, sí. Bueno, entonces a mí lo que me parece que si bien las normas son importantes, más importante es los símbolos, digamos, no sé, obedecer a los carabineros. O sea, evidente, ¿no?, que la institución de carabineros debe quedar consagrada en la Constitución, el respeto a carabineros se puede... Me acuerdo que cuando chicos hablábamos que, digamos, pegarle a un carabinero o... hacerle violencia contra él, ya no me acuerdo si era hacerle violencia contra el Estado, pero era bien grande el delito, ¿no? En el Código de Justicia Militar está establecido, lo que pasa es que no se cumple, y lo mismo que dices tú. ¿Sí? Oye, lo enmascararon, el Código Procesal Penal dice que deben ser retirados, no lo hacen. Y como somos tan especiales, quisieron dictar una ley de los enmascarados, pero vamos a estar en el Código Procesal Penal. Estamos llenos de normas que no se cumplen. Sí. Entonces, mi inquietud como ciudadano, ya entrado en años, debería una carta constitucional ser categórica de que si no se cumple con la normativa, alguna sanción, que un órgano independiente, como debería ser el Tribunal Constitucional, porque si lo ponemos en manos de un órgano político no pasa nada, No. Ya lo hemos visto. Bueno, pero es un tema de largo aliento. Te invito a que lo tengas muy presente al momento que participes en el Consejo. Yo quiero, mi estimado Gabriel, decirte que como ojiguiniano de corazón, miembro del Instituto Ojiguiniano Rancagua, tengo un libro que escribí que lo voy a poner en pantalla aquí para aprovechar de mostrarlo una vez más a mis queridas amigas y amigos. ¿Se alcanza a ver, señor director? Este adolescente triste, nostálgico de don Bernardo Riquelme, no era Bernardo Higgins todavía, Bernardo Riquelme, cuando estudiaba en Richmond, y estaba enamorado de una chiquilla llamada Charlotte. Y mira cómo estaba con sus ojitos incluso entristecidos, porque era muy tímido. Nadie pensó jamás que este indiano llamado Bernardo Riquelme iba a ser el tremendo hombre que fue. Tremendo hombre que fue. Entonces yo quiero, mi estimado Gabriel, entregarte un ejemplar de esta obra para ponerlo en tus manos. Y lo hago de una manera simbólica porque quiero resaltar que don Bernardo Higgins durante su gestión se promulgaron dos constituciones, la provisoria de 1818 y la de 1822, que tiene dos características que me interesa resaltar. Primero, creó el bicameralismo en Chile. Por primera vez tuvimos una Cámara de Diputados y un Senado. En los reglamentos del 14, en la versión del 18 había solamente un Senado. Y segundo, porque define nítidamente los tres poderes del Estado, que se trató de desvirtuar horrendamente en el fenecido proyecto cuando se hablaba de servicios judiciales y desaparecía el Poder Judicial. De tal modo yo quiero rendir un pequeño homenaje y admiración a nuestro padre de la patria, aquí esta es la región de O'Higgins, además estamos en nuestro prócer epónimo, esta es la región de O'Higgins, en orden a que si estamos en un proceso constituyente, él tuvo siempre la inquietud de darle al país una estabilidad jurídica en el momento en que venía naciendo el Estado de Chile, mediante estas cartas constitucionales que no tuvieron éxito porque el país era muy frágil todavía jurídicamente hablando, pero fueron intentos positivos que en lo que es la historia constitucional de Chile la recordamos y la tenemos muy presente.
Así que por eso te obsequiaba ese libro, para que te acuerdes de la huella que dejó nuestro libertador en materia constitucional. Don Mario, yo le Que quería no es hacer menor. una pregunta, no sé si puedo hacer yo entrevistándolo a usted con una pregunta. Todo lo que tú quieras, si es una conversación. Yo creo que O'Higgins no era masón, pero mucho hay un mito de que él era masón. Yo entiendo que él murió en Perú con el hábito de la Virgen del Carmen. Bueno, él le dedicó el templo, Hermano tercero de San Francisco. era o el hábito franciscano, entonces Sí. no era... ¿De dónde nace ese mito? Era religioso, era religioso. Y yo creo que viene un poco de la logia lautarina, ¿no? Sí, Donde que es un error. Pero Es la un logia no era una logia masónica, sino No. que era un sistema masónico, pero No. que nos puede explicar un poco eso muy Mira, brevemente. dos versiones. Yo tuve, porque se me fue ya de este mundo, un hermano que era mayor que yo y que fue masón de alto grado. Y conversando en familia estos temas me decía, mira Mario, nosotros los masones sostenemos que Bernardo O'Higgins fue iniciado en Cádiz, cuando vivió en Cádiz en la casa del conde del Maule, ¿no es cierto? Y era el joven Bernardo Riquelme que por influencia de Miranda comenzaba a sentir el afán revolucionario. Pero como como era lógico, esas instituciones prohibidas, no había registro, no había archivo, nadie puede hoy día firmarlo. Es una connotación. Lo de la logia lautarina yo creo que está claramente precisado, de que no fue una logia masónica. Lo que pasa es que la corona española tenía muchos espías, ¿no es cierto? Ciudades como Cádiz y Londres, que eran los dos ejes de la revuelta. Entonces, para eludir a estos espías, dicen que Francisco Miranda fue el que se le ocurrió decir, oye, copiemos el lenguaje esotérico de los masones, que mediante signos misteriosos, el uso de ciertas cifras, que se puede evitar, ¿qué cosa? Primero, no ser identificado como miembro de la hermandad. Sí. Y segundo, hacer más fluido el manejo, pero recuerda que en ese tiempo había que escribir y enviar documentos, porque no había otra forma de comunicación, y esos documentos, si caían en manos no deseadas, era un hecatombe. Entonces, este lenguaje de signos Notable. es notable. Yo tengo ejemplares ahí de cartas escritas por O'Higgins, ¿no sé? Don Eugenio de la Cruz, gran historiógrafo, en su momento las encontró, en que, oye, se reemplazaban las letras por números, ¿no sé? Entonces era una cachada de números, pero si tú aplicas que del 15 en adelante, sigue reemplazando la A, la B, la C, lo vas traduciendo, se entiende perfectamente lo que hacía. Notable. Pero cualquiera que lo leía, ¿qué diablo es esto? Veo puros números, ¿no sé? Una cosa muy, muy especial. Por tanto, la logia lautarina no era una logia, nunca fue una logia masónica, nunca lo fue. Y eso, mira, lo aclaramos en alguna reunión de tuto-higginiana en que vino también un gran masón de muy alto rango y él mismo dijo, sí, nosotros tenemos claro que no era una logia masónica, sino que se usaba el sistema, el sistema críptico Sí. o esotérico de la masonería. Y eso, lamentablemente, no está claro y se sigue insistiendo que eran logias masónicas. Lo que pasa sí es que había hermanos de la logia lautarina que eran masones a la vez. Sí. Tenían la doble militancia, llamémoslo así. Notable. Entonces tal vez se confundían las dos cosas, que fulano es masón y está en la logia lautarina, es logia masónica. Y Notable. no lo era. Ese es el cuento, mi muy apreciado Gabriel. Muy bueno, muchas gracias. Para que la gente lo tenga claro, entonces, Sí, aprovechamos Bernardo hacer O'Higgins no fue esta masón, aclaración. nuestro padre de la patria, murió cristiano. Mira, don Bernardo O'Higgins estudió en Chillán en el Colegio de Naturales con los hijos de los caciques. Sí. Hablaba mapudungún. Hablaba mapudungún, Tenía efectivamente. mucho aprecio por los pueblos originarios. ¿Qué me dices tú de los pueblos originarios, pueblos indígenas? ¿Cómo se ven en la nueva, no digo la nueva, el nuevo proyecto de constitución? Bueno, ¿Cuál es tu posición en Yo eso? viví 2 años en Temuco, en la Araucanía, y yo era en la zona central, donde ya el mestizaje está completamente Claro, terminado, yo diría 100%. pero a mí me tocó hablar con una mapudungún que su segunda lengua era el español. Ah, a la inversa de lo normal, ya. Su segunda lengua, o sea, hablaba perfecto mapudungún y el español lo hablaba horrible, el castellano. Muy bien, claro. Por lo tanto, ahí me di cuenta un poco que la Araucanía es un territorio que conquistó la República. A mí me gusta esa palabra, que es conquistar, lo mismo que vinieron los conquistadores. Conquistamos la República de Chile hace 150 años y es evidente que ahí hay problemas que el mismo Estado ha creado, porque efectivamente quitó tierra a los mapuches, le quitaron tierra y se la dio a privados. Y el problema es que el Estado, haciendo esto, digamos, después quita la seguridad a todo el mundo y hoy en día está la anarquía total, digamos, con estos terroristas que es usan un la causa horror. mapuche. Narcoterrorismo.
No, entonces es un desastre. El Estado yo creo que tiene que poner orden en las cosas. También en el derecho hay un dicho o una fuente, ya no me acuerdo, que era uti possidetis, como estés poseyendo. Sí, claro. Yo creo que eso es clave porque si no se generan confusiones. Cuando el Estado empieza a decir, no, que esto era de los mapuches, que esto no era, que esto estaba hace 100 años, por favor, o sea, partamos desde la posición, como están las cosas, y arreglemos el problema desde la posición, porque si no, todo lo que está pasando ahora yo creo que es un problema que ha creado el Estado con la ley indígena del gobierno de Elwin, que en el fondo Sí, pues. trataron de retrotraer las cosas. La 19253, claro, que se publicó en 1993, que reconoció a los pueblos indígenas. Después lo pusieron originario, porque todo esto se cambia. ¿no? Es que hay mucha ideología de por medio. Yo creo que la izquierda también siempre mete la cola, como el diablo. Dime una cosa, Gabriel. Yo me eduqué escuchando hablar de los araucanos. ¿no? Sí. Oye, la Araucana de Silla, que es la primera obra de historia de Chile escrita en verso. El primer poeta que existió en Chile, Pedro Doña, nacido en Angol, escribió Arauco Domado. La región se llama Araucanía y de repente los araucanos desaparecieron. ¿Dónde fueron a parar los araucanos? ¿Por qué se llaman mapuche ahora? ¿De dónde salió esto de los mapuches? Si la región no se llama Mapuchía, se llama Araucanía. Entonces, ¿qué pasó con los mapuches? ¿Por qué me los escondieron, oye? Yo creo que araucanos... Los grandes líderes, Lautaro, Caupolicán, Galvarino, eran araucanos, no eran mapuches. ¿Qué pasó con los araucanos? Mi opinión es que las dos cosas dicen lo mismo. Uno es el nombre castellano que le damos a los mapuches y el otro es el nombre que ellos se dan a sí mismos. Por lo tanto, ahí está la lucha de hegemonía cultural, porque cuando España domina se le llama araucano, pero cuando ya los mapuches quieren más independencia se le llama mapuche. Claro. Entonces el lenguaje siempre esconde lucha. Recuerda que los españoles hablaban del Estado de Arauco, o sea, cosa que no veo que hoy día se reivindique el Estado de Arauco. Y recuerda que tenía su bandera, que era un paño azul con la estrella de 8 puntas, que era el planeta Venus, o sea, lo veían como estrella. El único, fíjate, líder de esto que lo he visto usando esa bandera es Yaitul. Sí. Yaitul usa ¿cómo llamamos? Una especie de fraga y es el azul con... Porque la otra bandera que mapuche es un mamarracho que no sé quién inventó, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con nuestra historia. Entonces, ves tú, volvemos a lo eterno, siempre dice que Chile es país de historiadores y sin embargo el país en que menos amamos la historia, más la distorsionamos y más la olvidamos. Sí. Pero ¿cómo vas a reconocer a los pueblos originarios en la Constitución? ¿Le vas a poner lo mismo que dice la 1953 actualmente o le vas a agregar algo más? No, yo creo que esto es súper duro, pero lo digo con mucho respeto, los pueblos originarios ya no existen, porque los conquistadores españoles o los mataron o se cruzaron, digamos, lo que se dio en la mezcolanza. Por lo tanto, acá nadie puede decir que 100% español, 100% europeo. Claramente los recién llegados a Chile quizás sí, pero si apenas se junta con un tipo que tiene más de 3 generaciones, 4 generaciones en Chile, tiene sangre indígena. Y lo que nosotros tenemos en Chile es el mestizaje. Algunos somos más una raza mestiza, sin lugar a dudas. Algunos más por el lado español y otros más por el lado, digamos, de los pueblos indígenas u originarios, como se llama. Claro. Por lo tanto, yo no creo en esto de la existencia de los pueblos originarios, me parece que es una ideología ahistórica que lo que trata es hacer dividirnos, digamos, entre nosotros. Y acá lo que hay es un proceso histórico de mestizaje. Pero este tema te lo van a poner en el Consejo Constitucional y me interesa saber cómo vas a pechugar tú ahí. Es que yo conozco la historia, entonces, si bien no tengo el poder, porque esta cuestión de los pueblos originarios, el lenguaje hegemónico, a mí nadie me viene con cuentos. Mira, Héctor Yaitul, ¿sabes de dónde viene el nombre Héctor? Es un héroe griego. Sí, claro. Entonces, la guerra de Troya. Y el lenguaje, digamos, la lengua materna de Héctor Yaitul es el castellano. Pero no es el mapuche, al contrario de esta señora que te decía. Escucho a Yaitul en videos grabados por ellos mismos, arengando en un castellano perfecto. Sí, sí. Un castellano chileno también, pero porque sí con garabato. Usa la bandera araucana, eso yo se lo reivindico. Héctor Yaitul sabe de historia. Es que la bandera araucana se le pusieron una prevención. Las banderas son sobre todo signos occidentales, que digamos, vienen de los condados, en fin, de toda una tradición de la heráldica y de las banderas. Por lo tanto, la bandera araucana es creación de nuevo mestiza, porque es la bandera que le dan los españoles, digamos, los araucanos se dan a sí mismos esa bandera, desde los españoles. Y obviamente la bandera moderna, esta que tiene como el cultrún, ya es modernísima, o sea, ya no lleva más de 30 años. Es otro cuento. Bueno, lamentablemente, mi querido Gabriel, el tiempo es un tirano, y tú sabes que arroja sus flechas y nos va
minuto a minuto, llevando hacia donde vamos, al final. Entonces, como ya se nos acabó el tiempo, debo comenzar a despedir este programa. Y lo primero que quiero hacer es agradecerte que hayas venido, que te haya dado tiempo en tu agenda para estar con nosotros, haber compartido esta tertulia, que para mí ha sido muy agradable, yo te lo agradezco, espero que para mis queridas amigas y amigos también lo sea, cuando llegue a sus pantallas, y decirte que naturalmente queremos desearte la mejor de las suertes en tu campaña, que te vaya muy bien, porque tienes ideas muy claras y muy precisas, y me despido cariñosamente no solo en mi nombre, sino de todo el canal Sexta Visión de BTR, del cual tan contentos nos sentimos de poder participar en su programación. Y por cierto, entonces, me despido también de mis amigas y amigos con un gran abrazo. Estaremos la próxima semana por aquí con otro, ojalá, otro invitado tan especial y calificado como el que hoy día hemos tenido. Y un gran abrazo para todos y todas. Y me despido siempre con esa frase que tanto me gusta, que nos enseñó San Alberto Hurtado. Contento, Señor, contento. Hasta la próxima semana. Gracias, contertulio Gabriel, por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias.